Mi mamá va a la fiesta aniversario de mi hermano en lugar de mi boda porque es más importante, pero cuando mi abuelo la pone en su lugar quiere que repitamos la boda para arreglar las cosas. Mi madre siempre ha mostrado favoritismo hacia mi hermano mayor Marvin en lugar de mí. No puede identificar exactamente qué es lo que hace que Marvin sea su favorito, pero lo ha adorado desde nuestra infancia y nunca ha ocultado ese hecho de mí cuando nací. Solo un año después de Marvin mis padres decidieron darme a mis abuelos para que me criara durante 8 años. Mi madre encontró de demasiado abrumador cuidar de mí y de Marvin al mismo tiempo. Según mis abuelos, mi madre estaba pasando por una depresión posparto, lo que le dificultaba cuidar tanto de mí como de Marvin. Mis abuelos no pusieron mucha resistencia cuando mi madre quiso darme a ellos, comprendiendo la gravedad de su condición, y mi padre no podía manejar cuidarme solo mientras también trabajaba como bebé. No tenía idea de que mis abuelos no eran mis verdaderos padres, así que crecí en su hogar amoroso y feliz, sintiéndome seguro y contento. Sin embargo, cuando comencé a caminar y a entender palabras, las cosas empezaron a cambiar. Mis padres venían a visitarme ocasionalmente y durante estas visitas me explicaban que eran mis verdaderos padres y que mi estancia con mis abuelos era solo temporal. Estas visitas siempre eran agridulces y confusas para mí. Por un lado estaba emocionado de ver a mis padres, por otro sentía una sensación de confusión y abandono. Veía a mis padres pasar 2 o 3 horas conmigo jugando y hablando, pero luego se despedían y se iban a casa llevándose a Marvin con ellos. Este patrón continuó y me quedó claro que Marvin siempre era su prioridad, aunque mis abuelos me brindaban todo el amor y cuidado que podían. Las breves visitas de mis padres me dejaban sintiéndome no deseado. Finalmente, cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron de vuelta a casa. Al principio estaba emocionado de regresar con mi familia y finalmente reunirme con ellos. Sin embargo, la emoción se desvaneció lentamente cuando comencé a darme cuenta de lo mucho mejor que había sido mi vida con mis abuelos. Uno de los primeros cambios a los que tuve que adaptarme fue compartir una habitación con Marvin. Marvin siempre había tenido su propia habitación y había una habitación libre que mis padres podrían haberme dado. En cambio, insistieron en que Marvin y yo compartiéramos una habitación para que pudiéramos vincularnos como hermanos. Marvin odiaba este nuevo arreglo y lo dejó claro si jugaba demasiado fuerte o leía cómics que mis abuelos me habían comprado. Marvin se burlaba de mí llamándome mocoso y raro siempre que intentaba decorar mi lado de la habitación con dibujos o pósters de mis superhéroes favoritos. Marvin se mofaba y me llamaba infantil si traía a casa una buena calificación de la escuela y se la mostraba emocionado a mis padres. Marvin ponía los ojos en blanco y me llamaba sarcásticamente el favorito del maestro. Cuando practicaba tocar el teclado que mis abuelos me habían regalado, Marvin me decía que sonaba horrible y que debería rendirme. Incluso cosas pequeñas como cómo organizaba mis juguetes o la forma en que hablaba sobre mi día se convertían en razones para que Marvin se burlara de mí. Me llamaba nerdo tonto cada vez que mostraba interés en leer o aprender algo nuevo. Con el tiempo me di cuenta de que las cosas que disfrutaba hacer se convertían en puntos de conflicto. Marvin tenía un problema con todo lo que hacía y me hacía sentir cohibido. Imagínate que tu hermano mayor, alguien a quien deberías admirarse, burla de ti por cada pequeña cosa. Eso te hace empezar a dudar de ti mismo. Era demasiado joven para entender que lo que él estaba haciendo básicamente era acosarme. Pensaba que tal vez yo era el problema y solo quería encajar con mi familia. Dejé de leer mis cómics en casa y solo los leía en la biblioteca de la escuela. Dejé de tocar el teclado por completo. Hice todo esto pensando que tal vez con suerte mi hermano me aceptaría si cambiaba. Desafortunadamente no importaba cuánto intentara adaptarme e integrarme, la actitud de Marvin hacia mí no mejoraba. Cuanto más intentaba complacerlo, más sentía que estaba perdiendo partes de mí mismo. Incluso cuando dejé de hacer todas esas cosas que molestaban a Marvin, él encontraba nuevas formas de burlarse de mí. Recuerdo que en mi infancia tenía muchos granos debido a una condición de la piel, la cual ya ha sido tratada. Marvin constantemente me decía lo feo que era y que mi cara daba asco. Escuchar esto era tan doloroso que lloraba y acudía a mis padres. En lugar de apoyarme y reprender a Marvin, mi madre me decía que dejara de llorar y fuera un hombre. Mi padre tampoco ayudaba mucho, trataba de mantenerse al margen. Mi madre me decía que debía enfrentarme a mi hermano en lugar de acudir a ella. Como resultado de mi mamá va a la fiesta aniversario de mi hermano en lugar de mi boda porque es más importante, pero cuando mi abuelo la pone en su lugar quiere que repitamos la boda para arreglar las cosas. Mi madre siempre ha mostrado favoritismo hacia mi hermano mayor Marvin en lugar de mí. No puede identificar exactamente qué es lo que hace que Marvin sea su favorito, pero lo ha adorado desde nuestra infancia y nunca ha ocultado ese hecho de mí cuando nací. Solo un año después de Marvin mis padres decidieron darme a mis abuelos para que me criara durante 8 años. Mi madre encontró de demasiado abrumador cuidar de mí y de Marvin al mismo tiempo. Según mis abuelos, mi madre estaba pasando por una depresión posparto, lo que le
Dificultaba cuidar tanto de mí como de Marvin. Mis abuelos no pusieron mucha resistencia cuando mi madre quiso darme a ellos, comprendiendo la gravedad de su condición, y mi padre no podía manejar cuidarme solo mientras también trabajaba como bebé. No tenía idea de que mis abuelos no eran mis verdaderos padres, así que crecí en su hogar amoroso y feliz, sintiéndome seguro y contento. Sin embargo, cuando comencé a caminar y a entender palabras, las cosas empezaron a cambiar. Mis padres venían a visitarme ocasionalmente, y durante estas visitas me explicaban que eran mis verdaderos padres y que mi estancia con mis abuelos era solo temporal. Estas visitas siempre eran agridulces y confusas para mí. Por un lado estaba emocionado de ver a mis padres, por otro sentía una sensación de confusión y abandono. Veía a mis padres pasar 2 o 3 horas conmigo jugando y hablando, pero luego se despedían y se iban a casa llevándose a Marvin con ellos. Este patrón continuó y me quedó claro que Marvin siempre era su prioridad, aunque mis abuelos me brindaban todo el amor y cuidado que podían. Las breves visitas de mis padres me dejaban sintiéndome no deseado. Finalmente, cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron de vuelta a casa. Al principio estaba emocionado de regresar con mi familia y finalmente reunirme con ellos. Sin embargo, la emoción se desvaneció lentamente cuando comencé a darme cuenta de lo mucho mejor que había sido mi vida con mis abuelos. Uno de los primeros cambios a los que tuve que adaptarme fue compartir una habitación con Marvin. Marvin siempre había tenido su propia habitación y había una habitación libre que mis padres podrían haberme dado. En cambio, insistieron en que Marvin y yo compartiéramos una habitación para que pudiéramos vincularnos como hermanos. Marvin odiaba este nuevo arreglo y lo dejó claro si jugaba demasiado fuerte o leía cómics que mis abuelos me habían comprado. Marvin se burlaba de mí llamándome mocoso y raro siempre que intentaba decorar mi lado de la habitación con dibujos o pósters de mis superhéroes favoritos. Marvin se mofaba y me llamaba infantil si traía a casa una buena calificación de la escuela y se la mostraba emocionado a mis padres. Marvin ponía los ojos en blanco y me llamaba sarcásticamente el favorito del maestro. Cuando practicaba tocar el teclado que mis abuelos me habían regalado, Marvin me decía que sonaba horrible y que debería rendirme. Incluso cosas pequeñas como cómo organizaba mis juguetes o la forma en que hablaba sobre mi día se convertían en razones para que Marvin se burlara de mí. Me llamaba nerdo tonto cada vez que mostraba interés en leer o aprender algo nuevo. Con el tiempo me di cuenta de que las cosas que disfrutaba hacer se convertían en puntos de conflicto. Marvin tenía un problema con todo lo que hacía y me hacía sentir cohibido. Imagínate que tu hermano mayor, alguien a quien deberías admirarse, burla de ti por cada pequeña cosa. Eso te hace empezar a dudar de ti mismo. Era demasiado joven para entender que lo que él estaba haciendo básicamente era acosarme. Pensaba que tal vez yo era el problema y solo quería encajar con mi familia. Dejé de leer mis cómics en casa y solo los leía en la biblioteca de la escuela. Dejé de tocar el teclado por completo. Hice todo esto pensando que tal vez con suerte mi hermano me aceptaría si cambiaba. Desafortunadamente no importaba cuánto intentara adaptarme e integrarme, la actitud de Marvin hacia mí no mejoraba. Cuanto más intentaba complacerlo, más sentía que estaba perdiendo partes de mí mismo. Incluso cuando dejé de hacer todas esas cosas que molestaban a Marvin, él encontraba nuevas formas de burlarse de mí. Recuerdo que en mi infancia tenía muchos granos debido a una condición de la piel, la cual ya ha sido tratada. Marvin constantemente me decía lo feo que era y que mi cara daba asco. Escuchar esto era tan doloroso que lloraba y acudía a mis padres. En lugar de apoyarme y reprender a Marvin, mi madre me decía que dejara de llorar y fuera un hombre. Mi padre tampoco ayudaba mucho, trataba de mantenerse al margen. Mi madre me decía que debía enfrentarme a mi hermano en lugar de acudir a ella. Como resultado de la acoso de Marvin y de la incapacidad de mis padres para hacerme sentir seguro y amado, me sentía confundido y aislado. Anhelaba el ambiente acogedor que tenía con mis abuelos, donde siempre me había sentido valorado y comprendido. Mis abuelos venían a visitarme siempre que podían y cuando lo hacían intentaban hablar suavemente con Marvin y decirle que no me molestara, pero él nunca les hacía caso. Por lo tanto, la mayoría de las veces me quedaba solo para lidiar con las cosas en casa. A medida que crecí lentamente me convertí en un adolescente muy enojado. Recuerdo que aunque Marvin era mayor que yo estaba creciendo más alto que él y a él no le estaba eso en absoluto. Me acosaba por mi altura llamándome gigante o Slenderman para molestarme. Sin embargo, esta vez en lugar de pedir ayuda a mis padres comencé a devolvérselo llamándolo camarón. También escondía sus libros en el estante superior o encima del armario para que no pudiera alcanzarlos sin una silla, lo que luego me daba una razón para burlarme de él. Se quejaban nuestros padres y a veces me regañaban, pero aún así sentía una mezcla de satisfacción y culpa por haberme defendido. Aunque se sentía bien defenderme, también significaba que nuestro hogar se estaba convirtiendo en un ambiente aún más hostil. Las batallas entre nosotros se volvieron más frecuentes e intensas y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La gota que colmó el vaso y me demostró exactamente
Cuanto mis padres favorecían a mi hermano sobre mí fue durante la ceremonia anual de premios de mi escuela. Había puesto todo mi corazón en mis estudios y estaba a punto de recibir el premio principal en mi clase. Quería el apoyo y la presencia de mis padres en la ceremonia esperando su orgullo y aliento. Sin embargo, unos días antes de la ceremonia mi madre me informó que Marvin tenía una competencia de natación programada para el mismo día. A pesar de que mi ceremonia y su competencia eran con horas de diferencia, Marvin quería concentrarse en su preparación y, según mi madre, él la necesitaba más. Me aseguró que mi padre estaría allí para apoyarme, aunque decepcionado me resigné a la idea de que al menos un padre estaría allí para mí el día de la ceremonia. Me sorprendí cuando ni siquiera mi padre apareció en el último momento. Mi madre lo había llamado urgentemente diciendo que Marvin estaba teniendo un ataque de pánico antes de su competencia y necesitaba que él estuviera allí para calmarlo. Mi padre eligió correr al lado de Marvin en lugar de venir a mí ceremonia de premios. Cuando subí a recibir mi premio recuerdo no ver ninguna cara familiar en el público, animándome. Más tarde, cuando regresé a casa, tanto mis padres como Marvin estaban ausentes. Los llamé solo para descubrir que todavía estaban con Marvin. Pasaron horas antes de que regresaran, jubilosos y celebrando la victoria de Marvin en su competencia. Tenía un premio en las manos mientras me contaban lo bien que lo había hecho mi hermano. Lo abrazaron fuertemente y elogiaron sus logros como si fuera el evento más significativo del año. No pude evitar sentir celos y dolor en ese momento. Mis padres ni siquiera se disculparon conmigo por faltar a mi ceremonia. Claramente fue una realización cruda de donde estaba yo en las prioridades de mis padres. A pesar de mi arduo trabajo y logros, siempre estaba a la sombra y no era apreciada en comparación con Marvin. Toda esta experiencia se convirtió en un punto de inflexión. Dejé de pedir ayuda a mis padres o de esperar que estuvieran presentes. Dejé de pensar que podía depender de ellos siempre que me iba bien en los estudios o en deportes. Dejé de molestarme en decirles nada. Las únicas personas con las que podía hablar libremente sobre mis logros eran mis abuelos y ellos siempre me apreciaban incluso por pequeñas cosas. Sus palabras significaban más para mí que cualquier reconocimiento que pudiera recibir de mis padres. Cuando Marvin se graduó de la escuela secundaria y fue aceptado en una universidad, mis padres hicieron una gran celebración. Estaban llenos de orgullo, presumiendo de sus logros a todos y organizando una fiesta en su honor. Me unía felicitar a mi hermano porque genuinamente me sentía feliz por él. Un año después, cuando me gradué de la escuela secundaria y fui aceptado en una universidad, mis padres no hicieron nada de ese tipo. Al ver esto, mis abuelos quisieron celebrar mi logro organizando una pequeña reunión con parientes cercanos y algunos de mis amigos de la escuela. Inicialmente pensada como un evento modesto, la noticia se difundió y muchos más familiares y amigos expresaron su deseo de unirse y mostrarme su apoyo. Sin embargo, mis padres expresaron su desaprobación considerando que esta celebración era exagerada. Sentían que no merecía un evento tan lujoso, especialmente porque mis abuelos no habían hecho lo mismo por Marvin cuando se graduó. Admito que la fiesta que mis abuelos estaban la acoso de Marvin y de la incapacidad de mis padres para hacerme sentir seguro y amado. Me sentía confundido y aislado. Anhelaba el ambiente acogedor que tenía con mis abuelos, donde siempre me había sentido valorado y comprendido. Mis abuelos venían a visitarme siempre que podían y cuando lo hacían intentaban hablar suavemente con Marvin y decirle que no me molestara, pero él nunca les hacía caso. Por lo tanto, la mayoría de las veces me quedaba solo para lidiar con las cosas en casa. A medida que crecí lentamente me convertí en un adolescente muy enojado. Recuerdo que aunque Marvin era mayor que yo estaba creciendo más alto que él y a él no le estaba eso en absoluto. Me acosaba por mi altura llamándome gigante o Slenderman para molestarme. Sin embargo, esta vez en lugar de pedir ayuda a mis padres comencé a devolvérselo llamándolo camarón. También escondía sus libros en el estante superior o encima del armario para que no pudiera alcanzarlos sin una silla, lo que luego me daba una razón para burlarme de él. Se quejaba nuestros padres y a veces me regañaban, pero aún así sentía una mezcla de satisfacción y culpa por haberme defendido. Aunque se sentía bien defenderme, también significaba que nuestro hogar se estaba convirtiendo en un ambiente aún más hostil. Las batallas entre nosotros se volvieron más frecuentes e intensas y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La gota que colmó el vaso y me demostró exactamente cuánto mis padres favorecían a mi hermano sobre mí fue durante la ceremonia anual de premios de mi escuela. Había puesto todo mi corazón en mis estudios y estaba a punto de recibir el premio principal en mi clase. Quería el apoyo y la presencia de mis padres en la ceremonia esperando su orgullo y aliento. Sin embargo, unos días antes de la ceremonia mi madre me informó que Marvin tenía una competencia de natación programada para el mismo día. A pesar de que mi ceremonia y su competencia eran con horas de diferencia, Marvin quería concentrarse en su preparación y, según mi madre, él la necesitaba más. Me aseguró que mi padre estaría allí para apoyarme, aunque decepcionado me
Resigné a la idea de que al menos un padre estaría allí para mí el día de la ceremonia. Me sorprendí cuando ni siquiera mi padre apareció en el último momento. Mi madre lo había llamado urgentemente diciendo que Marvin estaba teniendo un ataque de pánico antes de su competencia y necesitaba que él estuviera allí para calmarlo. Mi padre eligió correr al lado de Marvin en lugar de venir a mí. Ceremonia de premios. Cuando subí a recibir mi premio recuerdo no ver ninguna cara familiar en el público. Animándome más tarde, cuando regresé a casa, tanto mis padres como Marvin estaban ausentes. Los llamé solo para descubrir que todavía estaban con Marvin. Pasaron horas antes de que regresaran jubilosos y celebrando la victoria de Marvin en su competencia. Tenía un premio en las manos mientras me contaban lo bien que lo había hecho mi hermano. Lo abrazaron fuertemente y elogiaron sus logros como si fuera el evento más significativo del año. No pude evitar sentir celos y dolor en ese momento. Mis padres ni siquiera se disculparon conmigo por faltar a mi ceremonia. Claramente fue una realización cruda de donde estaba yo en las prioridades de mis padres. A pesar de mi arduo trabajo y logros, siempre estaba a la sombra y no era apreciada en comparación con Marvin. Toda esta experiencia se convirtió en un punto de inflexión. Dejé de pedir ayuda a mis padres o de esperar que estuvieran presentes. Dejé de pensar que podía depender de ellos siempre que me iba bien en los estudios o en deportes. Dejé de molestarme en decirles nada. Las únicas personas con las que podía hablar libremente sobre mis logros eran mis abuelos y ellos siempre me apreciaban incluso por pequeñas cosas. Sus palabras significaban más para mí que cualquier reconocimiento que pudiera recibir de mis padres. Cuando Marvin se graduó de la escuela secundaria y fue aceptado en una universidad, mis padres hicieron una gran celebración. Estaban llenos de orgullo, presumiendo de sus logros a todos y organizando una fiesta en su honor. Me unía felicitar a mi hermano porque genuinamente me sentía feliz por él. Un año después, cuando me gradué de la escuela secundaria y fui aceptado en una universidad, mis padres no hicieron nada de ese tipo. Al ver esto, mis abuelos quisieron celebrar mi logro organizando una pequeña reunión con parientes cercanos y algunos de mis amigos de la escuela. Inicialmente pensada como un evento modesto, la noticia se difundió y muchos más familiares y amigos expresaron su deseo de unirse y mostrarme su apoyo. Sin embargo, mis padres expresaron su desaprobación considerando que esta celebración era exagerada. Sentían que no merecía un evento tan lujoso, especialmente porque mis abuelos no habían hecho lo mismo por Marvin cuando se graduó. Admito que la fiesta que mis abuelos estaban organizando para mí era efectivamente más lujosa que la que tuvo mi hermano cuando se graduó, pero desearía que mis padres me permitieran tener solo un día sin quejarse. Mi madre argumentó que Marvin se sentiría muy mal si descubría que nuestros abuelos estaban celebrándolo. Le habían dado un reloj cuando se graduó. Mi abuelo, visiblemente molesto, le recordó a mi madre cómo él y mi abuela siempre tenían que intervenir para apoyarme y celebrar porque mis padres nunca lo hacían. Señaló como mis padres habían celebrado con entusiasmo los logros de Marvin, pero parecían indiferentes a los míos. Mi abuela compartió sus sentimientos cuestionando por qué había un doble estándar en la celebración de los éxitos de sus hijos. En respuesta, mis padres se defendieron argumentando que era un desafío equilibrar las celebraciones para dos hijos y que su enfoque naturalmente había estado en los hitos de Marvin siempre desde que era el mayor. Afirmaron que sus manos estaban llenas y que no podían hacer todo por ambos por igual. Mi madre justificó además que el hecho de que no me celebraran lo suficiente no significaba que no me amaran, lo cual era risible de escuchar. Afortunadamente mi abuelo sentía lo mismo y no estaba convencido. Respondió apasionadamente que ser padre significaba estar ahí para hijos, no solo para uno. Criticó a mis padres por no tratarme con el mismo entusiasmo y apoyo que siempre mostraban hacia Marvin. Al final mis padres no tuvieron argumento para sostenerse, así que terminé teniendo una gran fiesta tal como mis abuelos querían que la tuviera. Invité a Marvin a asistir, pero me dijo que estaba demasiado ocupado para asistir a una fiestecita tonta. Durante años mis padres continuaron mostrando su favoritismo hacia Marvin incluso cuando estábamos en la universidad. Esto también era particularmente evidente en cómo nos ataban a nosotros y a nuestras parejas, mientras Marvin y su novia siempre eran recibidos calurosamente en nuestras reuniones familiares. Yo me sentía cada vez más excluido, especialmente después de empezar a salir con mi novia Claudia. Cuando llegaba la Navidad, mis padres extendían invitaciones a Marvin y su novia sin falta cada año. Sin embargo, después de presentarles a mi novia, de repente mis padres tenían preocupaciones sobre que sus cenas se volvieran demasiado concurridas si invitaban a Claudia también. Lo que empeoraba la situación era cómo mis padres veían y hablaban de mi novia a pesar de sus impresionantes logros académicos y su exitosa carrera. Encontraban razones para criticarla, lo cual me enojaba mucho. Mientras tanto, la novia de Marvin, que no trabajaba y dependía de la pensión alimenticia de su exmarido, nunca era cuestionada ni juzgada de la misma manera. Los comentarios de mi madre eran particularmente hirientes. Una vez me expresó abiertamente cómo hubiera preferido
que encontrara a una chica más del tipo ama de casa tradicional en lugar de alguien como mi novia que estaba tan enfocada en su carrera. Incluso sugirió que Claudia no sería una buena madre para mis hijos. A pesar de sus comentarios continué mi relación porque creía en mi novia y en nuestro futuro juntos. Incluso dejé de asistir a las cenas familiares y a los eventos navideños anuales para evitar dar a mis padres alguna razón para criticar a mi novia. No creo que mi ausencia les haya afectado mucho. Ahora llegando a la historia principal de por qué estoy en Reddit. Y hace 6 meses le propuse matrimonio a Claudia y ella dijo que si no, no tenía ninguna duda de que ella era la indicada para mí. Esta mujer me ha dado tanto amor y apoyo a lo largo de los años que no puedo imaginar mi vida sin ella. Cuando informé a mis padres sobre el compromiso por cortesía queriendo que escucharan la noticia de M en lugar de otra persona, recibí reacciones mixtas. Mi papá parecía genuinamente feliz por mí. Me felicitó mientras que mi mamá permaneció en silencio. Más tarde mi madre me envió un mensaje de texto para expresar su decepción. Dijo que estaba decepcionada de que no la hubiera escuchado y que hubiera seguido adelante con la propuesta. A Claudia afirmó que como mujer conocía mejor a otras mujeres y sentía que Claudia no encajaría bien en nuestra familia. Me quedé atónito y le dije que dejara de molestarme ya que estaba cansado de que siempre criticara mi relación. Le pregunté si tenía alguna razón legítima para su desagrado hacia Claudia o si era simplemente un prejuicio infundado. Entonces mi madre replicó, diciendo que Claudia siempre le respondía a diferencia de la novia de mi hermano. Esta declaración me dejó sin palabras. Era cierto que no dejaba que otras personas la pisotearan en el pasado. Siempre que mi madre intentaba burlarse sutilmente de su educación, su atuendo o su elección de carrera, Claudia nunca lo dejaba pasar. Esto es una de las cosas que admiro de Claudia. Se defiende a sí misma. Ella está al tanto de la historia organizando para mí. Era efectivamente más lujosa que la que tuvo mi hermano cuando se graduó, pero desearía que mis padres me permitieran tener solo un día sin quejarse. Mi madre argumentó que Marvin se sentiría muy mal si descubría que nuestros abuelos estaban celebrándolo. Le habían dado un reloj cuando se graduó mi abuelo. Visiblemente molesto le recordó a mi madre cómo él y mi abuela siempre tenían que intervenir para apoyarme y celebrar porque mis padres nunca lo hacían. Señaló como mis padres habían celebrado con entusiasmo los logros de Marvin pero parecían indiferentes a los míos. Mi abuela compartió sus sentimientos cuestionando por qué había un doble estándar en la celebración de los éxitos de sus hijos. En respuesta mis padres se defendieron argumentando que era un desafío equilibrar las celebraciones para 2 hijos y que su enfoque naturalmente había estado en los hitos de Marvin siempre desde que era el mayor. Afirmaron que sus manos estaban llenas y que no podían hacer todo por ambos por igual. Mi madre justificó además que el hecho de que no me celebraran lo suficiente no significaba que no me amaran, lo cual era risible de escuchar. Afortunadamente mi abuelo sentía lo mismo y no estaba convencido. Respondió apasionadamente que ser padre significaba estar ahí para hijos, no solo para uno. Criticó a mis padres por no tratarme con el mismo entusiasmo y apoyo que siempre mostraban hacia Marvin. Al final mis padres no tuvieron argumento para sostenerse, así que terminé teniendo una gran fiesta tal como mis abuelos querían que la tuviera. Invité a Marvin a asistir, pero me dijo que estaba demasiado ocupado para asistir a una fiestecita tonta. Durante años mis padres continuaron mostrando su favoritismo hacia Marvin incluso cuando estábamos en la universidad. Esto también era particularmente evidente en cómo nos ataban a nosotros y a nuestras parejas, mientras Marvin y su novia siempre eran recibidos calurosamente en nuestras reuniones familiares. Yo me sentía cada vez más excluido, especialmente después de empezar a salir con mi novia Claudia. Cuando llegaba la Navidad mis padres extendían invitaciones a Marvin y su novia sin falta cada año. Sin embargo, después de presentarles a mi novia, de repente mis padres tenían preocupaciones sobre que sus cenas se volvieran demasiado concurridas si invitaban a Claudia también. Lo que empeoraba la situación era cómo mis padres veían y hablaban de mi novia a pesar de sus impresionantes logros académicos y su exitosa carrera. Encontraban razones para criticarla, lo cual me enojaba mucho. Mientras tanto, la novia de Marvin, que no trabajaba y dependía de la pensión alimenticia de su exmarido, nunca era cuestionada ni juzgada de la misma manera. Los comentarios de mi madre eran particularmente hirientes. Una vez me expresó abiertamente cómo hubiera preferido que encontrara a una chica más del tipo ama de casa tradicional en lugar de alguien como mi novia que estaba tan enfocada en su carrera. Incluso sugirió que Claudia no sería una buena madre para mis hijos. A pesar de sus comentarios continué mi relación porque creía en mi novia y en nuestro futuro juntos. Incluso dejé de asistir a las cenas familiares y a los eventos navideños anuales para evitar dar a mis padres alguna razón para criticar a mi novia. No creo que mi ausencia les haya afectado mucho. Ahora llegando a la historia principal de por qué estoy en Reddit. Y hace 6 meses le propuse matrimonio a Claudia y ella dijo que si no, no tenía ninguna duda de que
Ella era la indicada para mí. Esta mujer me ha dado tanto amor y apoyo a lo largo de los años que no puedo imaginar mi vida sin ella. Cuando informé a mis padres sobre el compromiso por cortesía queriendo que escucharan la noticia de M en lugar de otra persona, recibí reacciones mixtas. Mi papá parecía genuinamente feliz por mí. Me felicitó mientras que mi mamá permaneció en silencio. Más tarde mi madre me envió un mensaje de texto para expresar su decepción. Dijo que estaba decepcionada de que no la hubiera escuchado y que hubiera seguido adelante con la propuesta. A Claudia afirmó que como mujer conocía mejor a otras mujeres y sentía que Claudia no encajaría bien en nuestra familia. Me quedé atónito y le dije que dejara de molestarme ya que estaba cansado de que siempre criticara mi relación. Le pregunté si tenía alguna razón legítima para su desagrado hacia Claudia o si era simplemente un prejuicio infundado. Entonces mi madre replicó, diciendo que Claudia siempre le respondía a diferencia de la novia de mi hermano. Esta declaración me dejó sin palabras. Era cierto que no dejaba que otras personas la pisotearan en el pasado. Siempre que mi madre intentaba burlarse sutilmente de su educación, su atuendo o su elección de carrera, Claudia nunca lo dejaba pasar. Esto es una de las cosas que admiro de Claudia. Se defiende a sí misma. Ella está al tanto de la historia de mi familia y a diferencia de mí no duda en confrontar con mi madre. Sin embargo, Claudia nunca ha sido directamente irrespetuosa. Sus respuestas suelen ser ingeniosas y sarcásticas, pero claramente mi madre ha odiado a Claudia todo este tiempo. Por esto entonces me quedó claro que el problema de mi madre con Claudia no se basaba en ningún comportamiento o defecto de carácter real, sino más bien en una noción anticuada de cómo esperaba que se comportara una mujer. Por lo tanto, le dije a mi madre que no sentía que Claudia estuviera equivocada de ninguna manera y que desearía ser más asertivo como ella. Mi madre respondió que Claudia era una mala influencia y que me estaba cambiando demasiado. Presté poca atención a las críticas de mi madre y continué planificando mi boda con Claudia con entusiasmo. Hace 2 meses envié invitaciones de boda a todos, incluido mi hermano Marvin, a pesar de no recibir ninguna felicitación de Marvin. Tras el compromiso no albergaba malos sentimientos y extendí una invitación para él a la boda. Para mi sorpresa, Marvin declinó la invitación sin ninguna explicación. Esto me decepcionó un poco, pero lo que realmente me sorprendió fue cuando mi padre llamó para informarme que aunque la asistiría, mi madre había decidido no venir. Sabía que mi madre tenía reservas sobre Claudia, pero esperaba que, por el bien de nuestra familia y mi día especial, ella dejara de lado esas diferencias y se uniera a nosotros. Me sorprendió y le pregunté por qué. Mi padre explicó que Marvin aparentemente había planeado una fiesta de aniversario para su novia el mismo día a la cual mi madre asistiría en lugar de mi boda. Esta revelación fue extraña ya que seguía a Marvin en las redes sociales y sabía que recientemente habían celebrado su aniversario. No podía entender por qué celebrarían otra fiesta exactamente el mismo día de mi boda. En lugar de confrontar a mi madre, primero decidí contactar directamente a Marvin para aclarar las cosas. Aunque no hablábamos a menudo, quería manejar la situación con respeto y dignidad. Llamé a Marvin y le pregunté directamente sobre la fiesta de aniversario y si realmente esa era la razón por la que no planeaba asistir a mi boda. Para mi sorpresa, Marvin confirmó que ese era el caso. Explicó que él y su novia originalmente querían celebrar su aniversario con una fiesta, pero no tenían suficiente dinero ahorrado en ese momento. Por lo tanto, Marvin admitió que se había esforzado por compensar a su novia trabajando arduamente y encontrando un lugar especial para su celebración que se ajustara a su presupuesto. Desafortunadamente, la única fecha disponible para este lugar coincidía con el día de mi boda. Expresé mi decepción y le sugerí amablemente que podría haber elegido una fecha diferente, enfatizando Theo habría apreciado su presencia en mi boda. Sin embargo, Marvin respondió que la felicidad de su novia estaba por encima de todo y dejó en claro que no estaba dispuesto a cambiar la fecha de la fiesta de aniversario solo para acomodar mis planes de boda. Sus palabras me dolieron y ni siquiera esperé a que respondiera antes de terminar la llamada. Más tarde, cuando llamé a mi madre para discutir la situación, recurrió a la misma explicación de siempre que solía usar conmigo. Insistió en que Marvin se sentiría herido si ella no asistía a su fiesta de aniversario y reiteró que mi padre ya estaba planeando asistir a mi boda, así que no debería ser egoísta y esperar que ella también viniera. Le expliqué que podía hacer lo que quisiera, pero que a partir de ahora ya no la consideraría una madre. Mi madre se burló de mis palabras y me dijo que no debería ser tan dramático por mi boda. Después del enfrentamiento con mi madre por su negativa a asistir a mi boda, decidí cortar la comunicación con ella por completo. Mi principal objetivo se centró en asegurarme de que Claudia tuviera la boda más hermosa posible y que nuestra celebración estuviera llena de alegría y amor. A pesar de mi decepción con mi madre, agradecí que mi padre cumpliera su promesa y estuviera a mi lado en mi día especial cuando Claudia y yo finalmente nos casamos. Mis abuelos, quienes ya anticipaban la ausencia de mi madre a pesar de sus ruegos, estaban comprensiblemente molestos y
Decepcionados incluso habían advertido a mi madre de antemano enfatizando la importancia de su presencia. El hecho de que ella todavía eligiera no asistir les afectó profundamente. Lo que empeoró las cosas fue cuando mi hermano subió fotos después de su fiesta de aniversario donde se podía ver a mi madre bailando y bebiendo como si no hubiera un mañana. Mi madre nunca nos llamó ni a mí ni a Claudia para ver cómo estábamos o felicitarnos durante todo el día después de la boda. Mis abuelos no dudaron en afrontar a mi madre sobre su ausencia. No escatimaron palabras al decirle claramente que estaban hartos de cómo me había tratado mal durante años. De mi familia y a diferencia de mí no duda en confrontar con mi madre. Sin embargo, Claudia nunca ha sido directamente irrespetuosa. Sus respuestas suelen ser ingeniosas y sarcásticas, pero claramente mi madre ha odiado a Claudia todo este tiempo. Por esto entonces me quedó claro que el problema de mi madre con Claudia no se basaba en ningún comportamiento o defecto de carácter real, sino más bien en una noción anticuada de cómo esperaba que se comportara una mujer. Por lo tanto, le dije a mi madre que no sentía que Claudia estuviera equivocada de ninguna manera y que desearía ser más asertivo como ella. Mi madre respondió que Claudia era una mala influencia y que me estaba cambiando demasiado. Presté poca atención a las críticas de mi madre y continué planificando mi boda con Claudia con entusiasmo. Hace 2 meses envié invitaciones de boda a todos, incluido mi hermano Marvin, a pesar de no recibir ninguna felicitación de Marvin. Tras el compromiso no albergaba malos sentimientos y extendí una invitación para él a la boda. Para mi sorpresa, Marvin declinó la invitación sin ninguna explicación. Esto me decepcionó un poco, pero lo que realmente me sorprendió fue cuando mi padre llamó para informarme que aunque la asistiría, mi madre había decidido no venir. Sabía que mi madre tenía reservas sobre Claudia, pero esperaba que, por el bien de nuestra familia y mi día especial, ella dejara de lado esas diferencias y se uniera a nosotros. Me sorprendió y le pregunté por qué. Mi padre explicó que Marvin aparentemente había planeado una fiesta de aniversario para su novia el mismo día a la cual mi madre asistiría en lugar de mi boda. Esta revelación fue extraña, ya que seguía a Marvin en las redes sociales y sabía que recientemente habían celebrado su aniversario. No podía entender por qué celebrarían otra fiesta exactamente el mismo día de mi boda. En lugar de confrontar a mi madre, primero decidí contactar directamente a Marvin para aclarar las cosas. Aunque no hablábamos a menudo, quería manejar la situación con respeto y dignidad. Llamé a Marvin y le pregunté directamente sobre la fiesta de aniversario y si realmente esa era la razón por la que no planeaba asistir a mi boda. Para mi sorpresa, Marvin confirmó que ese era el caso. Explicó que él y su novia originalmente querían celebrar su aniversario con una fiesta, pero no tenían suficiente dinero ahorrado en ese momento. Por lo tanto, Marvin admitió que se había esforzado por compensar a su novia trabajando arduamente y encontrando un lugar especial para su celebración que se ajustara a su presupuesto. Desafortunadamente, la única fecha disponible para este lugar coincidía con el día de mi boda. Expresé mi decepción y le sugerí amablemente que podría haber elegido una fecha diferente, enfatizando Ceu habría apreciado su presencia en mi boda. Sin embargo, Marvin respondió que la felicidad de su novia estaba por encima de todo y dejó en claro que no estaba dispuesto a cambiar la fecha de la fiesta de aniversario solo para acomodar mis planes de boda. Sus palabras me dolieron y ni siquiera esperé a que respondiera antes de terminar la llamada. Más tarde, cuando llamé a mi madre para discutir la situación, recurrió a la misma explicación de siempre que solía usar conmigo. Insistió en que Marvin se sentiría herido si ella no asistía a su fiesta de aniversario y reiteró que mi padre ya estaba planeando asistir a mi boda, así que no debería ser egoísta y esperar que ella también viniera. Le expliqué que podía hacer lo que quisiera, pero que a partir de ahora ya no la consideraría una madre. Mi madre se burló de mis palabras y me dijo que no debería ser tan dramático por mi boda. Después del enfrentamiento con mi madre por su negativa a asistir a mi boda, decidí cortar la comunicación con ella por completo. Mi principal objetivo se centró en asegurarme de que Claudia tuviera la boda más hermosa posible y que nuestra celebración estuviera llena de alegría y amor. A pesar de mi decepción con mi madre, agradecí que mi padre cumpliera su promesa y estuviera a mi lado en mi día especial cuando Claudia y yo finalmente nos casamos. Mis abuelos, quienes ya anticipaban la ausencia de mi madre a pesar de sus ruegos, estaban comprensiblemente molestos y decepcionados. Incluso habían advertido a mi madre de antemano enfatizando la importancia de su presencia. El hecho de que ella todavía eligiera no asistir les afectó profundamente. Lo que empeoró las cosas fue cuando mi hermano subió fotos después de su fiesta de aniversario donde se podía ver a mi madre bailando y bebiendo como si no hubiera un mañana. Mi madre nunca nos llamó ni a mí ni a Claudia para ver cómo estábamos o felicitarnos durante todo el día después de la boda. Mis abuelos no dudaron en afrontar a mi madre sobre su ausencia. No escatimaron palabras al decirle claramente que estaban hartos de cómo me había tratado mal durante años. Le
Dijeron que le habían dado más que suficientes oportunidades para ser una buena madre, pero que claramente solo quería a Marvin. Llegaron al punto de amenazarla con consecuencias, incluyendo potencialmente quitarle cualquier parte de su herencia, cuando mi madre intentó argumentar con ellos diciendo que la fiesta de Marvin también era importante. Le informaron que se asegurarían de que yo recibiera hasta el último centavo de su herencia, ya que yo me lo merecía más que ella. Esto fue algo enorme de mis abuelos y completamente inesperado. Después de su confrontación con sus padres me llamó rogando por perdón. Durante nuestra breve conversación lamentó lo injusto que sería si yo recibiera la herencia de mis abuelos. En lugar de ella me instó a persuadirlos para que no tomaran ninguna decisión relacionada con su patrimonio. Claramente estaba más preocupada por heredar dinero que por arreglar nuestra relación, por lo tanto no me involucré mucho en la conversación ya que estaba en mi luna de miel y quería mantener mi buen estado de ánimo. Además, estaba esperando que Claudia estuviera lista para ir a la playa. Así que cuando me dijo que lo estaba, corté. Sin embargo, últimamente, después de regresar de mi luna de miel, ha estado llamándome casi todos los días rogando por otra oportunidad para arreglar las cosas entre nosotros. Sugirió que Claudia y yo deberíamos tener otra boda, esta vez solo con familiares cercanos si es posible, para que ella también pudiera asistir. Ha expresado arrepentimiento por haber faltado a mi boda e insiste en que debería darle la oportunidad de remediar la situación. Además de la nada, Marvin me envió un mensaje de texto diciendo que no debería haber involucrado a nuestros abuelos en nuestros asuntos privados y que mamá realmente tiene miedo de perder su herencia. Dijo que por su bien debería organizar otra boda solo para restaurar la paz en nuestra familia. Todavía no entiendo cómo es que se les ocurrió que organice otra boda solo para solucionar los problemas de ellos. Actualización 1. He hablado con Claudia al respecto y ella está de acuerdo en que organizar otra boda sería demasiado complicado e innecesario. Ella cree que debería plantarme frente a mi mamá y decirle que ella tuvo la oportunidad de asistir a nuestra boda original, pero decidió no hacerlo, así que ahora debe lidiar con eso. Quiero aclarar algunos puntos. En primer lugar, a pesar del favoritismo que he experimentado por parte de mis padres, especialmente de mi mamá hacia mi hermano, no albergo odio hacia él. Entiendo que él observó y aprendió de cómo nuestros padres nos trataban de manera diferente. Mientras mi mamá claramente lo favoreció, creo que él aprovechó esa dinámica. Como adulto prefiero abordar y resolver nuestros problemas en lugar de alimentar resentimientos. Sin embargo, parece que mi hermano se involucra en comportamientos inmaduros y disfruta jugar juegos infantiles. En segundo lugar, mis abuelos realmente han decidido dejarme toda su herencia, no a mi mamá ni a Marvin. Nuestro vínculo cercano se desarrolló porque prácticamente me criaron y quieren asegurarse de que esté cuidada independientemente de cómo mis padres apoyen a Marvin en el futuro. Tampoco hay tíos en la imagen, así que no tienen muchas personas a quien dejársela. Por último, es importante señalar que mi mamá enfrentó críticas de otros miembros de la familia, además de mis abuelos, por no asistir a mi boda a pesar de su decepción. Inicialmente parecía indiferente ante sus preocupaciones. Fue solo después de que mis abuelos decidieron modificar sus planes de herencia que comenzó a cambiar su enfoque, instándolos. Abuela, han redactado nuevos testamentos nombrándose como su único heredero y eliminando a mi madre de todo. Aunque esperaba este resultado, aún me ha sorprendido. Mi abuelo explicó que su decisión no solo fue influenciada por cómo mi madre me trató a mí, sino también por su creencia de que yo cuidaré de ellos en su vejez mejor que mi madre. Confían en que no los abandonaré en un centro de cuidados a menos que sea absolutamente necesario y tienen confianza en mi habilidad para manejar sus finanzas de manera responsable independientemente de sus razones. Estoy agradecido y conmovido por el profundo amor que mis abuelos me han demostrado con esta decisión. Es un contraste marcado con cómo muchas veces me he sentido menos prioritario para mis propios padres. Como puedes imaginar, esta noticia no ha sentado bien a mi madre. Ha estado llamándome constantemente y enviando mensajes acusándome de tomarla por sorpresa y afirmando que no tengo derecho a heredar nada de sus padres. Es cierto lo que dicen, que el dinero realmente puede cambiar a una persona, porque parece que piensa que le estoy robando algo, cuando ni siquiera he recibido nada. Cuando le sugerí firmemente que abordara sus preocupaciones directamente con mis abuelos, respondió acusándome de haber dijeron que le habían dado más que suficientes oportunidades para ser una buena madre, pero que claramente solo quería a Marvin. Llegaron al punto de amenazarla con consecuencias, incluyendo potencialmente quitarle cualquier parte de su herencia, cuando mi madre intentó argumentar con ellos diciendo que la fiesta de Marvin también era importante. Le informaron que se asegurarían de que yo recibiera hasta el último centavo de su herencia, ya que yo me lo merecía más que ella. Esto fue algo enorme de mis abuelos y completamente inesperado. Después de su confrontación con sus padres me llamó rogando por perdón. Durante nuestra breve conversación lamentó lo injusto que sería si yo recibiera la herencia de mis abuelos. En
lugar de ella me instó a persuadirlos para que no tomaran ninguna decisión relacionada con su patrimonio. Claramente estaba más preocupada por heredar dinero que por arreglar nuestra relación, por lo tanto no me involucré mucho en la conversación ya que estaba en mi luna de miel y quería mantener mi buen estado de ánimo. Además estaba esperando que Claudia estuviera lista para ir a la playa. Así que cuando me dijo que lo estaba corté. Sin embargo, últimamente después de regresar de mi luna de miel ha estado llamándome casi todos los días rogando por otra oportunidad para arreglar las cosas entre nosotros. Sugirió que Claudia y yo deberíamos tener otra boda, esta vez solo con familiares cercanos si es posible, para que ella también pudiera asistir. Ha expresado arrepentimiento por haber faltado a mi boda e insiste en que debería darle la oportunidad de remediar la situación. Además de la nada, Marvin me envió un mensaje de texto diciendo que no debería haber involucrado a nuestros abuelos en nuestros asuntos privados y que mamá realmente tiene miedo de perder su herencia. Dijo que por su bien debería organizar otra boda solo para restaurar la paz en nuestra familia. Todavía no entiendo cómo es que se les ocurrió que organice otra boda solo para solucionar los problemas de ellos. Actualización 1. He hablado con Claudia al respecto y ella está de acuerdo en que organizar otra boda sería demasiado complicado e innecesario. Ella cree que debería plantarme frente a mi mamá y decirle que ella tuvo la oportunidad de asistir a nuestra boda original, pero decidió no hacerlo, así que ahora debe lidiar con eso. Quiero aclarar algunos puntos. En primer lugar, a pesar del favoritismo que he experimentado por parte de mis padres, especialmente de mi mamá hacia mi hermano, no albergo odio hacia él. Entiendo que él observó y aprendió de cómo nuestros padres nos trataban de manera diferente. Mientras mi mamá claramente lo favoreció, creo que él aprovechó esa dinámica. Como adulto prefiero abordar y resolver nuestros problemas en lugar de alimentar resentimientos. Sin embargo, parece que mi hermano se involucra en comportamientos inmaduros y disfruta jugar juegos infantiles. En segundo lugar, mis abuelos realmente han decidido dejarme toda su herencia, no a mi mamá ni a Marvin. Nuestro vínculo cercano se desarrolló porque prácticamente me criaron y quieren asegurarse de que esté cuidada independientemente de cómo mis padres apoyen a Marvin en el futuro. Tampoco hay tíos en la imagen, así que no tienen muchas personas a quien dejársela. Por último, es importante señalar que mi mamá enfrentó críticas de otros miembros de la familia, además de mis abuelos, por no asistir a mi boda a pesar de su decepción. Inicialmente parecía indiferente ante sus preocupaciones. Fue solo después de que mis abuelos decidieron modificar sus planes de herencia que comenzó a cambiar su enfoque, instándolos. Abuela, han redactado nuevos testamentos nombrándose como su único heredero y eliminando a mi madre de todo. Aunque esperaba este resultado, aún me ha sorprendido. Mi abuelo explicó que su decisión no solo fue influenciada por cómo mi madre me trató a mí, sino también por su creencia de que yo cuidaré de ellos en su vejez mejor que mi madre. Confían en que no nos abandonaré en un centro de cuidados a menos que sea absolutamente necesario y tienen confianza en mi habilidad para manejar sus finanzas de manera responsable independientemente de sus razones. Estoy agradecido y conmovido por el profundo amor que mis abuelos me han demostrado con esta decisión. Es un contraste marcado con cómo muchas veces me he sentido menos prioritario para mis propios padres. Como puedes imaginar, esta noticia no ha sentado bien a mi madre. Ha estado llamándome constantemente y enviando mensajes acusándome de tomarla por sorpresa y afirmando que no tengo derecho a heredar nada de sus padres. Es cierto lo que dicen, que el dinero realmente puede cambiar a una persona, porque parece que piensa que le estoy robando algo, cuando ni siquiera he recibido nada. Cuando le sugerí firmemente que abordara sus preocupaciones directamente con mis abuelos, respondió acusándome de haber manipulado mi camino hacia su favor. Le recordé que cualquier cambio en su testamento fue una consecuencia directa de sus propias acciones. A lo largo de los años nuestra discusión se volvió acalorada y en un momento de honestidad cruda o tal vez de rencor confesó algo profundamente doloroso que deseaba que nunca hubiera nacido. Reveló que fui un embarazo accidental y me culpó por haberle causado depresión postparto. Confesó que inicialmente consideró darme en adopción solo para deshacerse de mí, pero decidió no hacerlo debido a las opiniones conservadoras de sus padres. Admitió que amaba más a Marvin porque siempre fue más fácil con él. Sus palabras me hirieron profundamente, pero le dije que apreciaba su honestidad porque me liberaba de sentirme culpable por nuestra relación tensa. Le dejé claro que no quería continuar con un ciclo de discusiones e intercambios hirientes y que simplemente quería vivir mi vida en paz. Le instruí firmemente que no volviera a contactarme y le advertí que involucraría a la policía si alguna vez aparecía en mi puerta sin invitación. Después de esa conversación con mi madre, contacté a mi padre. Reconoció que algo de lo que mamá había dicho sobre mi embarazo accidental y sus luchas con la depresión postparto era cierto, pero me aseguró que nunca lamentó haberme tenido. Le expresé que había herido el favoritismo hacia mi hermano a lo largo de los años y él se disculpó sinceramente. Aunque estoy incierto sobre el futuro de mi relación con mi padre, le
Pedí espacio por ahora y él respetó mi decisión. En cuanto a Marvin, le vi un largo mensaje expresando cómo podría haber sido un hermano mayor, mejor y más maduro para mí, especialmente considerando lo mucho que lo admiré. Toda mi vida me abrí sobre sentirme increíblemente solo mientras crecía con mis abuelos y cuánto deseaba su aceptación. Cuando me mudé con nuestros padres le dejé claro que nunca alberguen mientos hacia él y en lugar de competir conmigo podría haber elegido ser una parte de apoyo. En mi vida también expresé mi decepción en él como hermano mayor y declaré que pondría fin a nuestra relación a partir de ahora. Desde entonces lo he bloqueado y actualmente no tengo planes de desbloquearlo en el futuro cercano. Estoy centrado en construir un futuro hermoso con mi esposa Claudia. Es cierto que estoy agradecido de tener una esposa realmente decidida. Su apoyo y amor han sido fundamentales en mi vida y con ella a mi lado me siento seguro de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Actualización 3. Han pasado quizás 4 o 5 meses desde que actualicé, pero aquí tienes lo nuevo que ha pasado en mi vida de mi hermano. No he sabido mucho ya que está bloqueado, pero tampoco es que me hayan contado demasiado mis familiares. Supongo que no ha pasado nada importante en su vida. En cuanto a mi padre, tampoco he hablado con él en todo este tiempo. No he sentido que lo haya extrañado y no creo que necesite tener una relación con él tampoco. Algunas personas en los comentarios mencionaron que él también había sido parte de todo el asunto y estoy en lo correcto, por eso no he vuelto a hablar con él. En cuanto a mi madre, ha estado haciendo publicaciones sobre mí en redes sociales, pero siempre que lo hace la desbloqueo y comento para explicar cómo fueron las cosas para luego bloquearla de nuevo. Lo divertido es que recibo más me gusta que ella, así que sé que las personas están de mi lado. Incluso muchos ahora le contestan por mí y ni siquiera tengo que tomarme el trabajo de hacerlo. Mis abuelos también han dejado de hablar con ellos, a los que veo cada fin de semana cuando vamos con mi esposa a cenar.